Good morning, teacher. My name is Cristian Camilo Espinson. I'm from Duitama, Boyacá. I have 24 years old, enrolled in the Center Boyacá area in SEAD Duitama, Boyacá. Vamos a realizar la explicación del ejercicio número 1, la cual escojo la letra D para la resolución de los ejercicios. El ejercicio número 1 nos da unas proposiciones simples y nos da un lenguaje simbólico. Dice, punto número 1, escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, como respuesta, la hago de la siguiente manera. Como tenemos T y tenemos un condicional, que el condicional nos dice que debemos colocar sí y debemos colocar el entonces lo realizo de la siguiente manera. Si, proposición T, el cuerpo humano necesita hierro para producir las proteínas hemoglobina, usamos el condicional, entonces nos dice que sigue la proposición S. El hierro es un mineral que se encuentra en cada célula del cuerpo. Y también acá en esta parte tenemos una conjunción, la cual es I, solo I, y negación de la proposición R. No es cierto que el agua es más denso que el hierro. Entonces, de esa manera realizo el primer punto de mi ejercicio número 1. Continuamos con nuestra segunda parte del ejercicio número 1, letra D, el cual nos dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces tenemos por acá nuestro lenguaje simbólico y vamos a realizar la tabla. Yo la realizo en Excel. Tenemos por acá nuestro lenguaje simbólico y vamos a realizarla de la siguiente manera. Entonces nuestra primera columna es el número de filas que vamos a utilizar. Nos dice que para hallarla, la ecuación que debemos aplicar es 2 a la n. N en este caso sería 3. ¿Por qué 3? Porque tenemos 3 proposiciones simples, T, S y R. Y entonces 2 a la 3 nos quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8. 8, que va a ser el número de filas que vamos a utilizar. Nuestra siguiente columna, vamos a colocar T, que es nuestra primera proposición en el lenguaje simbólico, y esta nos dice que, como tenemos 8 por este lado, entonces la mitad, la primera mitad, 4 serían verdaderas, y siguen 4 falsas. A continuación, realizaremos la columna S, que es la que sigue en nuestro lenguaje simbólico, y vamos a realizarla de la siguiente manera. Nos dice que, como tenemos 4 verdaderas en T, por este lado la mitad quedarían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, porque sería la mitad del anterior que es T, y ya nos quedaría S. Seguimos con R, que la tenemos a continuación de nuestro lenguaje simbólico, y nos dice que es la mitad del anterior, que sería S. Entonces, como tenemos 2 verdad por este lado, entonces nos quedaría un verdad que es la mitad, como tenemos 2 falsos, un falso, y así sucesivamente, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A continuación, vamos a hacer la negación, que en este caso sería negación de R, y la haremos de la siguiente manera. Entonces, por este lado tenemos R, y la negación sería lo contrario, como acá está verdad, que nos quedaría falsa, como acá está falsa nos quedaría verdad, y así sucesivamente, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, verdad, falso, falso, verdad, que es todo lo contrario al R, y ya nos quedaría la negación. Seguimos a continuación con la siguiente columna, que sería lenguaje, sería la proposición compuesta que tenemos entre paréntesis, S conjunción, negación de R, entonces la realizamos de la siguiente manera, tenemos S por este lado, y tenemos negación de R por este lado, y vamos a aplicar la conjunción, que es este símbolo, la cual nos dice por este lado, cuando juntas son verdad, es verdad, de lo contrario es falso. Entonces, verdad, falso, nos da falso, verdad, verdad, nos da verdad, lo mismo que verdad, verdad, nos da verdad, y nos dice que de resto todo es falso. Como podemos observar, ya nos quedarían falsas, falso, falso es falso, falso, verdadero es falso, y así terminaríamos con nuestra columna de paréntesis en nuestro lenguaje simbólico. La siguiente columna que vamos a realizar es nuestro lenguaje simbólico completo. Entonces nos dice que T, vamos a usar esta columna, y el paréntesis, sería esta columna, más un condicional, que es esta flechita, este símbolo, y nos dice el condicional que si la primera es verdad y la segunda es falso, es falso. De resto todo es verdad, vamos a ver. Entonces por este lado tenemos verdad, falso, nos dice que si la primera es verdad y la segunda es falso, es falso, y de resto todo es verdad. Tenemos verdadero, verdadero, no cumple, que nos da verdadero, verdadero, falso, nos da falso, verdadero, falso, nos da falso, y ya, como tenemos falsos, entonces nos quedarían verdaderas, aplicando la condicional. De esa manera entonces terminamos con nuestra última columna, y así quedaría nuestra tabla, nuestra tablita, manualmente. Como conclusión decimos que nuestra tabla de verdad es una contingencia, porque, como podemos observar en la última columna, como resultados tenemos falsos y verdaderos, falsos y verdaderos. Decimos que es una contingencia. Bueno, vamos a realizar la tercera parte de nuestro ejercicio número 1, el cual nos dice que debemos generar una tabla de verdad a través del simulador de tablas de verdad. Entonces, ponemos nuestro lenguaje simbólico, lo copiamos, vamos a nuestra, ya estamos en el simulador, pegamos nuestro lenguaje simbólico y le damos en calcular. Calculamos y acá tenemos nuestra tabla de verdad, la cual ya pasamos a nuestro documento y nos quedaría de la siguiente manera. Comparamos nuestra tabla manual y nuestra tabla en el simulador y vemos que la primera es falsa, la segunda es verdadera, tercera y cuarta son falsas y de resto todas son verdaderas. Y así terminamos nuestro ejercicio número 1.